Siguiendo con la rama del árbol genealógico de los Medici, nos centraremos ahora en Catalina de Medici. Catalina nació en Florencia el 13 de abril de 1519, siendo la hija de Lorenzo II y de la condesa Magdalena de la Tour, quienes por aquellas fechas ostentaban el título de duques de Urbino. Los acontecimientos llevaron a que apenas 2 semanas después de su nacimiento, y con solo unos días de diferencia, ambos progenitores de la menor fallecieran. Su madre en el puerperio y el padre dicen que a consecuencia de la sífilis. Fue así como Catalina quedó huérfana en los primeros días de vida, razón por la cual los italianos la apodaron con el cariñoso diminutivo de la Duchesina, quedando desde ese momento al cuidado de su abuela paterna, Alfonsina de Orsini, que pronto también, pasando a mejor vida, deja a la niña sola. Fue entonces cuando la pequeña queda en manos de su tío abuelo, el Papa León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, y posteriormente de su otro tío abuelo, otro papa de nombre Clemente VII, e hijo natural del desafortunado Giuliano de Medici. Catalina, que acabará siendo reina de Francia, antes de trasladarse a ese país, recibe una esmerada educación en Roma, donde adquiere una sólida formación humanística, destacando en lenguas, ciencias, artes, música y todo aquel acervo cultural que debía hacer de ella una donna de palazzo, es decir, una mujer preparada para administrar su legado patrimonial y, llegado el caso, ser la contraparte de un marido que estuviera a la altura de su rango. Por esa condición, la legataria de un imperio, desde muy niña, se vio envuelta en intrigas políticas, instigadas por aquellos que pretendían hacerse con su heredad, motivo por el cual estuvo protegida por una organización de monjas muy singulares, llamadas las Murate, que además de ser muy amigas de los Medici, poseían un gran prestigio en cuanto a la alta calidad de sus métodos pedagógicos. Uno de los episodios que muestra el peligro en el que vivió sus años en Italia ocurrió en 1530, cuando, siendo aún muy niña, un grupo de magistrados y soldados exaltados accedieron al convento en busca de la heredera. Las monjas, entonces, viéndose acosadas, no tuvieron más remedio que dejar salir a la pequeña, que, vestida de novicia, se enfrentó a ellos, los que al verla con los hábitos no tuvieron valor de secuestrar, como pretendían, a una monja. Además de la protección de las Murate, la duchesina tuvo la atención personal de Clarisa de Medici Strozzi, su tía, hermana del padre de la niña, que fue quien, en circunstancias puntuales, también la protegió en su casa, atendiéndola junto a sus propios 10 hijos, a los que Catalina siempre trató con afecto de hermanos. Toda esa circunstancia que envolvía a la huerfanita lleva a sus familiares a pensar en un matrimonio que la librara de los muchos peligros que sobre ella se cernían en aquella Italia de guerras intestinas.
un matrimonio que la alejase, pues, de Italia, y por supuesto que estuviera a la altura de su educación y linaje familiar. El rey Francisco I de Francia, que tenía muy buenas relaciones con los dos papas Medici, tanto con León X como con Clemente VII, y que conocía muy bien la trayectoria de la jovencísima Catalina, ve en ella un buen partido para su hijo Enrique, duque de Orleans, que, aunque no es el Delfín, sí está en la línea de sucesión. Francisco cree que con esa unión no solo afianza su amistad con el papado frente a Carlos V, que proponía a otro candidato para desposar a la poderosa jovencita, pues ésta, además del ducado de Urbino, tenía derechos sobre casi toda Italia, es decir, sobre Reggio, Módena, Pisa, Livorno, Parma, Plasencia, Génova, Milán y Nápoles. Para Francisco I, ese matrimonio era importante, pues agregaba grandes honores a su blasón, como el del milanesado, además de aproximar a la corte de París el ambiente italiano que tanto le agradaba, algo que ya había emprendido su madre, Luisa de Saboya, al darle a él y a su hija Margarita de Angulema, futura reina de Navarra, unos tutores italianos, que fueron los que se encargaron de la educación de ambos hermanos. Recordemos también los ilustres invitados italianos que le acompañaron en su corte, como Leonardo da Vinci, al que el monarca francés cedió el castillo de Clous, en la localidad de Amboise, una fortaleza que el pintor ocupó desde su llegada, quedando definitivamente sus restos depositados en la capilla de dicho castillo. Precisamente la relación entre Francisco I y Leonardo se produce en Roma, cuando el insigne pintor se encontraba bajo el mecenazgo de León X. Nos centraremos ahora en relatar la llegada de Catalina de Medici a Francia. Esto sucedía el 3 de septiembre de 1533. Catalina y su tío abuelo, el Papa Clemente VII, se embarcan en el puerto de Livorno, en una galera pontificia ricamente engalanada, que les conduce hasta Marsella, lugar al que se habían desplazado para recibirlos Francisco I y sus dos hijos, el Delfín, heredero de la corona, y el duque de Orleans, destinado a ser el esposo de Catalina, todos ellos seguidos de un enorme séquito de caballeros, damas y magistrados. Según está documentado, fueron varios días los que duraron las negociaciones del enlace, en las que también participaron los parientes franceses de Catalina. Su tío, el duque de Albania, casado con Ana de la Tour, hermana de su madre. En dichas negociaciones, Clemente VII aprovecha para pedir al rey francés que tome partido en la cruzada contra los turcos, que amenazaban a Europa. Este, por su parte, añade a la imponente dote de su sobrina la concesión de 4 capelos cardenalicios a Francia. El acuerdo culmina el 31 de octubre de 1533, con la celebración de la boda, que fue festejada con grandes actos y fuegos artificiales. Los contrayentes tenían ambos 14 años. Según recogen las crónicas, que por aquel entonces se escribieron, Catalina se enamoró enseguida del apuesto caballero, o ya lo estaba desde que le contaron que la iban a desposar con un joven de su edad, guapo y educado, que la llevaría a vivir a su palacio francés.
tierra que no le era ajena, pues allí había nacido su madre. Sin embargo, Enrique, por su parte, nunca estuvo enamorado de Catalina. Es más, pocos años después, hizo público su amor por una mujer francesa, 20 años mayor que él, Diana de Poitiers, una hermosa dama que, a decir de los cronistas, ejercía sobre el joven una enorme influencia. Diana no solo recibía la mayor consideración por parte de Enrique, sino que también tenía la aprobación de una parte de la corte francesa, que veía en ella un dechado de virtudes, que por el contrario no percibían en la joven extranjera, a la que llamaban con cierto desdén la italiana. Sin embargo, Catalina sí estableció una excelente relación con Francisco I, su suegro, con el que incluso hablaba la lengua florentina y trataba de temas que a ambos interesaban, como es la alquimia y la astrología. Especialmente destacada fue la afición de la joven florentina a acompañar a su suegro en las cacerías, siendo la primera mujer que en Francia montó un caballo igual que lo hacía un hombre. De ella también relatan las crónicas que bailaba con dulces movimientos, disparaba la ballesta, jugaba al mayo, inventaba cada día nuevas danzas, nuevos juegos, nuevos ballets, montaba con gracia e intrepidez a caballo, y ha sido la primera que puso la pierna en el arzón, lo que hacía resaltar su gracia más que con la jamuga. Catalina, casi todavía niña, pidió al rey que la llevase siempre consigo cuando fuese a la caza del ciervo. En cuanto a la relación que la joven florentina tuvo con Leonor de Portugal, la esposa de Francisco I, no hay mucho que contar, pues solo unos pocos datos hemos podido recabar al respecto. Con Margarita de Angulema, la hermana del monarca, es decir, su cuñada, sí parece que tuvieron una buena relación, siendo ésta aficionada a las letras y protectora de intelectuales y artistas. Por su parte, Enrique, su esposo, no se separó nunca de su amante Diana, y en todo momento contó con su consejo. Y a pesar de que también ella se casó, nunca dejaron de verse. Seguramente es verdad lo que dicen respecto a que Catalina tuvo que ocupar un lugar secundario y por lo tanto incómodo dentro de aquella corte, que en ese entonces vivía una época de mucho oscurantismo y división religiosa, siendo ese un peligro que se cernía con gravedad sobre el país galo, desde donde se extendía a otras partes de Europa, como la vecina España, aunque el resto de Europa no quedó sin contaminar. Y siendo cierto que Francisco I había instaurado en su corte las bases de un orden monárquico y que se proclamaba protector de las ciencias y la cultura en general, también es innegable que fue durante su reinado cuando comenzaron las manifestaciones de intolerancia entre católicos y protestantes calvinistas, que en Francia se conocían como hugonotes. La disputa entre estos dos bandos de la Iglesia sería el origen de las cruentas guerras de religión, que devastaron el país en las décadas posteriores y que dibujaron el escenario donde Catalina de Médici vivió su larga vida. 3 años habían transcurrido desde que la duquesita llegara a Francia, cuando acontecimientos inesperados llevan a su consorte Enrique y a ella misma a convertirse en los nuevos delfines. Efectivamente, la muerte inesperada del hijo mayor de Francisco I, el heredero al trono francés, llamado también Francisco, duque de Bretaña,
acaecida el 10 de agosto de 1536, cambia los designios de Catalina, o más bien los perfila, puesto que en la carta astral que le había realizado su astrólogo, Luca Guarino, éste observó, entre otras cosas que también sucederían, que Catalina llegaría a ser reina. Y si al salir de Italia había dejado atrás a sus adversarios políticos, en Francia los acababa de ganar, a consecuencia de haber pasado al primer lugar en la sucesión del trono. Pues fue entonces cuando comenzaron a irrumpir sus enemigos, tejiendo a su alrededor toda clase de insidias y rumores que pronto la envuelven y relacionan con extraños personajes que, según decían, practicaban las artes adivinatorias, la astrología, la magia, la alquimia y, en definitiva, la acusan de brujería. Añaden esas lenguas perturbadoras que Catalina y sus amigos observan las estrellas, realizan compuestos a base de hierbas y otras sustancias con las que crean venenos para eliminar a todo aquel que les pudiera estorbar en sus planes de poder. Es decir, pervirtieron el verdadero ligamen que Catalina y sus amigos astrólogos tenían con la filosofía hermética y con las prácticas curativas a través de las energías astrales, tal y como las empleaba Cornelio Agripa, quien vivía en la corte francesa como médico de Margarita de Navarra, su cuñada, o Theophrastus Paracelso, John Dee, el ya mencionado Luca Guarino, Cosme Ruggieri, Gabriel Simeoni, Juan de Fernel o Michel de Nostradamus. Consiguientemente, no faltaron los que la acusaron directamente de haber envenenado al heredero legítimo para hacerse con el trono de Francia. Efectivamente, Catalina de Médici estuvo en el punto de mira de quienes veían en el estudio de los astros, en la realización de cartas astrales, en la composición de medicamentos, en la fabricación de talismanes, etc., un acto de brujería y nigromancia. Y justamente bajo esa acusación fue condenado a muerte uno de sus más allegados astrólogos, su amigo Cosme Ruggieri, al que Catalina finalmente consiguió salvar, aunque para ello tuvo que desterrarlo, como vamos a ver. Transcurría el año 1547, cuando tras la muerte de su suegro, Francisco I, Catalina de Médici y Enrique II pasan a ocupar el trono francés. Fue también en esa circunstancia que Catalina continuó teniendo una vida envuelta en un clima extraño de tragedias personales y sinsabores de todo tipo, aunque mantuvo siempre el empeño por crear una corte excepcional en París, continuando de ese modo con el proyecto de su suegro. Y efectivamente lo logró, siendo los resultados de su labor de tal brillo que su resplandor aún perdura en la Francia moderna. Efectivamente, la huérfana duquesita italiana, heredera del imperio cultural de los Medici, fue sin ninguna duda un broche de oro para esa familia de famosos mecenas. Una estirpe que, con todos los claroscuros en los que no podemos entrar ahora, pasaron a la historia por su generosidad y buen tino a la hora de proteger y ensalzar el arte y la cultura y favorecer por esa vía a sus conciudadanos, haciendo honor al significado del nombre Medici, dado que todos ellos fueron una benéfica medicina para el renacer y renovación de la cultura europea. Decíamos que Catalina había llegado a Francia acompañada de una gran corte, que se mantendrá siempre a su servicio, y entre los que la siguen se hallan sus perfumistas,
Ciertamente hacía tiempo que Italia era la capital de la perfumería, en especial en ciertas cortes como la de Venecia, Florencia, Urbino, Ferrara o Mantua. Pues era este un arte que rescataron recabando en los libros antiguos, especialmente los egipcios, a los que tanto aprecio tuvieron los humanistas del entorno de los Médici, que como hemos dicho, en su origen eran farmacéuticos, que realizaban fórmulas medicinales. Es Catalina, con sus perfumistas, quien impulsa una industria que en Francia aún sigue siendo próspera. Lo primero que hizo al respecto fue mandar a sus expertos a buscar en el suelo de su nuevo país aquellos ingredientes necesarios para llevar a cabo la creación de los perfumes, o sea, los aceites, las resinas, las plantas aromáticas, todos los indispensables para crear los aromas, tales como la mirra, la almáciga, el incienso, el gálbano, el nardo, el alcanfor, el tomillo, el coral, el aloe, el sándalo, etc. Sus perfumistas no solo sabían bien dónde recolectar dichas plantas, sino su ciclo idóneo, incluso la hora del día o de la noche en que debía hacerse la recolección. Pues hay plantas que para conservar sus propiedades deben ser cortadas en horas solares y otras bajo la luz lunar, y todo ello dependiendo de las estaciones del año y de los tránsitos planetarios. Dicho de otra manera, debían tener en cuenta un conjunto de requisitos imprescindibles para que los vegetales mantuvieran su espíritu en óptimas condiciones. Pronto, los perfumistas de Catalina localizaron la mayoría de estas plantas en la región de Grasse, en la Provenza, un lugar que se encuentra en el lado marítimo de los Alpes. Cuando dichos perfumes comenzaron a elaborarse y a correr entre unos y otros, todos aquellos que los olían deseaban tener uno, siendo así como nació para esa época la costumbre del perfume personal y en general el uso de él en el aseo, extendiéndose pronto la moda de llevar un aroma. Y así fue como Grasse comenzó a tomar gran auge, convirtiéndose en un centro de exportación de todas esas plantas olorosas, algunas de las cuales se usaban también como infusiones para aromatizar el té. Catalina lleva también a Francia la moda del maquillaje y el uso de la cosmética en general. De la forma en que cambió los hábitos de la corte francesa, solo añadiremos que esta Madonna italiana no solo les contó a las mujeres francesas que debían cambiar su forma de montar a caballo, dejar aquellos extravagantes sillones que les colocaban sobre el animal y hacerlo sobre una silla de montar, sino que les contó que esa era la manera en que cabalgaban unas legendarias mujeres llamadas amazonas. Para ello, les enseñó a usar pantalón bajo la falda, poniendo de moda algunas prendas de ropa interior, como el corsé. Catalina hizo otras innovaciones que siguen siendo sello de la Francia actual. Nos referimos a su notoria influencia en la cocina, a la que aportó exquisitez en los platos, y la utilización de nuevos productos y nuevas maneras de elaborarlos. Se cuenta que entre las novedades que Catalina introduce en Francia está el uso del aceite, la pasta, las espinacas, las alcachofas, el azafrán, los dulces de sabores, aromas y colores diferentes, el helado, las mermeladas y compotas, el condimento de aguardientes y licores en la elaboración de los platos, las salsas y muchas otras novedades. Hoy en día quizá sea la salsa bechamel y el pato a la naranja las recetas más arraigadas y populares
que se atribuyen a Catalina. Y por supuesto llevó a la corte parisina nuevos modales en la mesa, utensilios como el tenedor, vasos de cristal de Murano, vajillas decoradas con esmaltes junto a mantelerías blancas bordadas, etc. En realidad fue ella y la tradición culinaria que le habían enseñado las Murate, aquellas monjas italianas de su juventud, las que pusieron la primera piedra de la famosa cucina francesa. Acerca de la revolución culinaria que todo ello provocó en el país galo, leemos las palabras del embajador de Venecia en París, quien en 1577 escribía lo siguiente: Desde que Catalina de Médici llegó, el arte culinario se desarrolló tanto que hay ahora cantidad de cabaretiers que dan de comer por un escudo, por 4, por 10, por 20, incluso, aunque espero que por tal cantidad sirvan sopa de maná y asado de fénix. En fin, que la mejor gente frecuenta estos cabarets, incluidos el príncipe y el rey. Debe aclararse que si bien la figura de Catalina de Médici no ha sido suficientemente reivindicada en Francia, y de hecho los datos que aquí se aportan han sido espigados en decenas de pequeñas notas de archivo, la historia de la cocina en general sí le ha reconocido a esta reina su gran aportación. Sin ir más lejos, Antonin Carême, uno de los nombres más destacados de la historia de la gastronomía, escribió en 1822 lo siguiente: Los cocineros de la segunda mitad del siglo XVII supieron del gusto de la cocina italiana gracias a Catalina de Médici, que la introdujo en la corte francesa. También fruto de sus años de convento en Italia, Catalina aportó a su nueva tierra formas novedosas en la composición de los bordados, con puntos que pronto arraigaron en el gusto de la corte, vistiéndose con ellos las ventanas y las mesas de los lugares más elegantes. Y no solo cambiaron los escenarios, lo más importante es que Catalina llevó a su corte francesa las sobremesas, donde los espectáculos teatrales, las danzas y la escenificación eran el broche con el que culminaban los banquetes. La primera gran representación producida durante una de estas sobremesas llevó por título Ballet cómico de la reina y fue dirigido por Baltasar de Beavius, siendo esta la obra con la que nace el ballet, palabra que surge del afrancesamiento de la palabra italiana balletto. Como vemos, esta Médici no dejó de poner piedras fundadoras en el país que la proclamó reina, siendo otra de las más importantes la que dio inicio a la Biblioteca Nacional de París, en la que precisamente se guardan muchos de los libros que compusieron la suya propia, junto a ciertos objetos personales de gran interés, como su talismán, del que nos ocuparemos más adelante. Catalina también construyó un ala nueva en el Palacio del Louvre, donde dio comienzo una colección artística que ha hecho de este museo uno de los más importantes del mundo, con obras muy significativas del Renacimiento italiano, comenzando por la Gioconda, adquirida por su suegro Francisco I al propio Leonardo, y otras obras del mismo artista como son el Juan Bautista, la Bella Ferronier, el Niño Jesús y Santa Ana, entre otros. Finalmente, el Louvre se ha convertido en un gran museo internacional, con un importantísimo fondo del arte del Renacimiento italiano, y por añadir algunas más señalaremos la Bella Jardinera de Rafael Sanzio o las obras más significativas del Estudiolo de Isabel de Este, el Parnaso y el Triunfo de la Virtud de Andrea Mantegna.
más de 10 años de matrimonio sin descendencia llevaban Enrique y Catalina, lo cual dio lugar a que se comenzara a hablar de repudio. Sin embargo, ocurrió que inesperadamente la Florentina se convirtió en los 11 años siguientes en madre de 10 hijos, asegurando públicamente, tras el nacimiento del primero, que lo había conseguido gracias a la ayuda de sortilegios y pócimas hechas en su laboratorio. Esa declaración de Catalina acerca de su propia experiencia para concebir dio pie a que sus adversarios y difamadores reforzaran su creencia de que era bruja y de que realizaba ceremonias con ciertos amigos en un cuarto secreto en el que tenían lugar sus reuniones. Por los datos obtenidos y los grabados publicados, se observa que, efectivamente, el grupo realizaba técnicas ancestrales, constituyéndose, por así decir, sus reuniones en el oráculo del destino de Francia. Por medio de dichas prácticas, Catalina conoció de antemano detalles alusivos a la muerte del esposo, la cual misteriosamente se produjo tal y como había sido pronosticada. Tras la muerte de Enrique II, es Francisco, el hijo mayor de este y Catalina, quien ocupa el trono francés con el nombre de Francisco II. Se trata de un joven de 15 años y de salud quebradiza. Catalina, ayudada de Cosme Ruggieri, consulta de nuevo el oráculo. Lo hace bajo la técnica del espejo, llamado arte de la catoptromancia, que consiste en leer en un espejo que antes ha sido introducido en el jugo de ciertas plantas aquello que depara el futuro. De este arte nos da cuenta Pausanias, quien en su descripción de Grecia relata lo siguiente. Frente al templo de Ceres, en Patras, existe una fuente, separada del templo por una pared, y ahí se encuentra un oráculo muy veraz, no para todo suceso, sino para los enfermos. La persona enferma hace descender un espejo suspendido por un hilo hasta que su base toca la superficie del agua, habiendo antes rezado a la diosa y ofrecido incienso. Luego, mirando el espejo, verá el presagio, ya sea de muerte o recuperación, de acuerdo con si su rostro reflejado es el de sí mismo fresco y saludable o con un aspecto fantasmal. En efecto, la reina nunca dejará de acudir al oráculo ni a la astrología, tanto para realizar sus consultas de estado como para las de índole más personal, con el fin de que esas respuestas le ayudasen en beneficio de la corona francesa y de la heredad de la casa de Valois. Mediante esa antigua fórmula oracular, Ruggieri anuncia a Catalina los años que cada uno de sus hijos iba a permanecer en el trono, lo cual llevaba aparejado conocer también la hora de su fallecimiento o la desgracia que habría de sobrevenirle a cada uno de ellos. Y como si se tratara de un guión teatral, todo comienza a suceder tal cual el oráculo dictó. Tan solo un año llevaba Francisco II en el trono cuando la muerte se lo llevó, siendo sucedido por su hermano Carlos IX, de apenas 9 años. Dada la corta edad del niño, Catalina fue nombrada regente, o sea, reina madre, y así, como una reina viuda y enlutada, pues la muerte le había arrebatado con excesiva reincidencia a los que más amaba, sacó su alma de virago, o mujer valiente, y continuó la tarea de conducir a Francia hacia la paz y la concordia.
Su hijo Carlos murió al cabo de 14 años de reinado. Luego le sucedió su hermano menor, Enrique III, quien reinó 15 años más. Nadie pudo imaginar entonces que la casa de Valois iba a extinguirse en 1589, o sea, 30 años más tarde, después de que Catalina había dado al trono francés 10 hijos, con los que la sucesión, en verdad, parecía estar bien asegurada. Sin embargo, los acontecimientos y la muerte prematura y sin descendencia de todos sus hijos varones la llevarían a verse obligada a buscar un nuevo rey en el seno del árbol genealógico, que la condujo hasta la casa de Borbón. A Catalina, ya lo hemos dicho, le tocó vivir una época difícil de guerras y enfrentamientos religiosos entre dos sectores de la misma Iglesia, algo que se repetía una y otra vez. En este caso era, como se apuntaba, entre los católicos y los hugonotes. En verdad, los bandos que tenían asolados y en tinieblas los corazones de los franceses se extendían por el resto del territorio, que sería Europa, con grandes persecuciones por las creencias religiosas, caracterizadas por el fanatismo y la falta de misericordia. Por otro lado, la división también abarcaba otros ámbitos, pues si para la antigüedad la astronomía y la astrología eran conceptos sinónimos o a lo sumo perspectivas diferentes de una misma disciplina, en esa época se estableció una división insalvable. De ahí que mientras la astronomía se separaba y se consideraba ciencia, la astrología pasó a ser simple superstición. No era esto ajeno, desde luego, a la nueva concepción del mundo que traía consigo la incipiente revolución científica. De ello resultó que mirar las estrellas o mezclar ciertas hierbas para hacer pomadas, ungüentos o jarabes podía ser el detonante que llevara a una persona a ser acusada de nigromante o brujo, y de ahí a la hoguera había solo un paso. Mucho peor visto, y más peligroso si cabe, era dedicarse a experimentar y mezclar los compuestos orgánicos, minerales o cualquier otro elemento de la química natural, con la finalidad de obtener cosméticos con los que embellecer o perfumar la piel. Esto se llegó a considerar una actividad del demonio y un signo inequívoco de maledicencia, ya que para los más recelosos e intrigantes, las fragancias no servían sino para atraer y subyugar la voluntad de los otros. Tan contraídos y literales se habían vuelto aquellas gentes eclesiásticas que pensaban que la austeridad, la pobreza y el cilicio eran las únicas señales que denotaban dignidad y decencia, y por ello también eran la mejor protección ante aquel diablo que sus mentes fanatizadas e intransigentes habían creado. Lo cierto es que todos esos personajes no sabían muy bien cómo calificar a Catalina, viéndola acercarse con igual devoción a sus ritos paganos que a sus actos religiosos, y menos entendían comprobar que su comportamiento era por igual tolerante con católicos y hugonotes, lo cual, se ha dicho de paso, no constituye una opinión aislada de la historia del hermetismo, ya que los adeptos a este pensamiento universal, por cuanto admite cualquier credo que pretenda un acercamiento a lo trascendente, han sido acusados de eso mismo, o sea, de actuar como que pertenecieran a todas las creencias al mismo tiempo. A pesar de toda esa presión ambiental, Catalina no dejó nunca de atender a las señales del cielo antes de tomar sus decisiones importantes, ni tampoco de realizar sus ritos ancestrales, tales como la consulta del espejo,
a través del cual se ponía en contacto con sus dioses y ángeles benefactores, para, de acuerdo a ello, tomar las medidas necesarias para alejar las adversidades, o sea, operaba contra los demonios, que le eran contrarios, de forma astronómica y teúrgica, directamente siguiendo el veredicto de las estrellas. Por esa clase de afición, a Catalina la llamaron la reina serpiente, la reina negra, la envenenadora. Pero lo cierto es que durante su regencia, Catalina buscó por encima de todo el fin de las guerras religiosas y la conciliación de las dos facciones de la Iglesia. De ello es muestra la reunión que logró llevar a cabo en el año 1561, a la que acudió un buen número de eclesiásticos, tanto prelados, católicos como ministros, protestantes y teólogos, reunión que se conoce como Coloquio de Poissy. A dicha convocatoria acudió Carlos de Lorena, representante de los católicos, y Teodoro de Beza, que representaba a los hugonotes. Pero la intransigencia del cardenal de Lorena consiguió hacer fracasar la reconciliación, con gran disgusto de Catalina, siendo así que Carlos de Lorena, hábil, elocuente y lleno de recursos dialécticos, se convierte desde entonces en el opositor más acérrimo de Catalina, al querer combatir la política de tolerancia que la reina madre impulsaba. Otro recurso empleado por Catalina para lograr el acercamiento entre las partes enfrentadas fue la concertación de un matrimonio que consolidara por vía sanguínea una cierta unión. En este caso acordó un matrimonio entre su hija Margarita de Valois y el príncipe protestante Enrique de Navarra, futuro rey Enrique IV de Francia. De ese modo establecía la misma táctica que habían empleado cuando su marido aún vivía para restablecer la paz con España, casando entonces a su otra hija Isabel de Valois con el católico Felipe II. Todo el sentido estratégico de esa boda se resuelve en el nombre que se dio en aquel momento a la novia, a la que se llamó Isabel de la Paz. Sin embargo, la boda que nos ocupa ahora, la de Margarita, prevista para el 18 de agosto de 1572, la cual debía sellar la paz entre católicos y hugonotes, no cuenta con la aprobación del cardenal de Lorena, quien intenta convencer al Papa para que no dé su consentimiento al enlace. En efecto, el sector más ortodoxo de la Iglesia católica mostró su malestar por esa alianza, lo cual motivó un recrudecimiento del ambiente de rivalidad que había entre los dos bandos religiosos. Y es que los católicos no estaban dispuestos de ningún modo a ceder terreno a los hugonotes. Y esa fue la razón de que durante los actos de festejo que se celebraron con ocasión del compromiso matrimonial, crecieron notablemente las revueltas urbanas, acentuándose la división entre bandos. Y aunque finalmente el matrimonio se celebró, un terrible suceso empañó de sangre lo que había pretendido ser una fiesta de afectos mutuos. Fue así que en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 tuvo lugar en aquel escenario festivo una cruenta masacre político-religiosa en la que murieron cientos de hugonotes y que pasó a ser conocida como la matanza de San Bartolomé, por ser ese el día del santoral. Habían transcurrido pocos días de la boda y aún los invitados del novio se encontraban en la ciudad, cuando una orden, que nadie sabe de dónde partió, hizo que los hugonotes fueran masivamente pasados a cuchillo en las calles de París. Cuando Carlos de Lorena conoce la noticia de lo sucedido, entiende que se ha producido un cambio en la política de la reina. Sin embargo, ésta le hizo saber enseguida que ese trágico suceso era un terrible error
y que él no era bienvenido a su corte. Sin embargo, al no quedar clara la autoría del atentado, Catalina, ante un sector, verá empañada y bajo sospecha su aura de mujer conciliadora, lo cual contribuyó al crecimiento de su leyenda negra. En ese clima, cada vez más obcecado y de sin razón, la reina tuvo que adoptar una actitud de firmeza, ejerciendo hacia sus sabios amigos un protectorado, manteniéndoles como consejeros, a pesar de lo difícil que resultaba defenderse de aquellos que, desprovistos de criterio para diferenciar entre un sabio y cualquier embaucador ocultista, estaban siempre vigilando sus acciones. En especial la reina tuvo que amparar al astrólogo Cosme Ruggieri, al que se le acusaba de paganismo y de poseer muñecos de cera con los que cambiaba la voluntad de las personas. Durante el proceso ante el tribunal inquisitorial, Ruggieri se declara inocente, pero a pesar de ello es condenado a muerte. La reina, como adelantábamos, consigue salvarle la vida, aunque tuvo que exiliarlo. Fue durante esos años de destierro dedicados a la escritura cuando escribe un tratado sobre los calendarios. Se cuenta que a punto de morir llegaron para atender sus últimos instantes de vida un grupo de religiosos. El sabio astrólogo tuvo aún fuerzas para echarlos de su lado, diciéndoles: «Fuera todos ustedes, están locos y no son sino los demonios que nos atormentan en este mundo». Es evidente que para Catalina la astrología no era una ciencia oscura y ajena a la Iglesia, sino que formaba una parte del cristianismo, puesto que el propio nacimiento de Cristo fue anunciado por una estrella, señal reconocida por 3 sacerdotes astrólogos, que la observaron desde distintos puntos de la tierra, guiándolos hacia el mismo lugar, la ciudad de Belén. Por otro lado, está claro que esos demonios son como los piojos que cría la cabeza humana, los que anidan y se reproducen en el extremo de las cosas. Por esa ceguera dogmática, nunca comprendieron que para Ruggieri la astrología y la magia teúrgica que practicaban, igual que la medicina y el resto de ciencias naturales, no son nada sin las matemáticas, donde dichas artes tienen su origen. Por ello, conocer el lenguaje matemático, el lenguaje de las proporciones y medidas con el que se expresa la naturaleza, es imprescindible para observar cómo las cosas de abajo son el reflejo de las de arriba y viceversa. Ese lenguaje analógico que se expresa a través del número, el peso, el movimiento, la medida, la luz y la armonía, es la clave con la cual deducir el modo en que las energías celestes ejercen su influencia sobre la tierra y el hombre. Pues a diferencia del pensamiento religioso, desde el que se acepta todo lo que nos acontece con resignación, para la filosofía hermética, y esa es una gran diferencia entre metafísica y religión, el hombre posee libre albedrío y es capaz, mediante el conocimiento de artes excelsas, de modificar la naturaleza. Artes que consisten en unir los números de arriba con los de abajo y tomar medidas ventajosas con las que atajar las adversidades del porvenir. Lo cierto es que, a través de las semejanzas y simpatías que existen entre las cosas naturales, los sabios de esta materia llegan a realizar actos prodigiosos que los ignorantes toman por cosas extravagantes y llenas de oscurantismo. Sin embargo, los estudios desarrollados por estos astrólogos, doctos en vastos saberes, están hechos con rigor matemático, y representan la base de ciertos hallazgos, cuyos
resultados son apreciados por toda la humanidad. Todo ello forma parte del lenguaje pitagórico, que tiene en el número y la geometría su modo de expresión. Podemos enunciar como ejemplo de otros muchos los estudios de Vitelio y sus progresiones geométricas, que fueron los preliminares de la óptica que Kepler aprende a desarrollar y que en sus albores parecía magia incomprensible. Efectivamente, cosa paranormal era para todos los que desconocían las propiedades que tiene la piedra imán sobre el hierro, al ver una estatua de Hermes hecha con dicho metal, suspendida en el aire en medio de un templo, pues a pesar de que dichas piedras se encontraban sobre la estatua y a la vista de todos, nada les hacía sospechar, a los que nada saben de esas propiedades, que fuera una energía invisible la que ejercía aquel poder de atracción que hacía que la figura se mantuviera en el aire. También podríamos referirnos a Isaac Newton, que tuvo en estas ciencias herméticas el punto de partida de sus posteriores desarrollos. Efectivamente, durante su regencia, Catalina de Médici también ejecutó importantes obras en la arquitectura de París. No solo continuó con las obras iniciadas por su suegro Francisco I en el Palacio del Louvre, sino que emprendió la realización de nuevos proyectos que habrían de dejar una gran impronta en el paisaje parisino. Podemos destacar aquí que el primer palacio renacentista que se construyó en Francia, conocido como las Tullerías, y realizado al estilo de los que se edificaban en Florencia y otras ciudades italianas, es obra de Catalina, como lo son otros edificios importantes de los que hablaremos. Las Tullerías, según ella misma afirma, está dedicado a las musas. Y para su edificación, la reina escoge unos terrenos junto al Sena, que permanecían abandonados y en los cuales antiguamente habían existido unos talleres de fabricación de tejas. De ahí que el palacio pasara a ser conocido como las Tullerías, palabra derivada de toule, teja. Para la construcción de tan magnífica obra, Catalina cuenta nada menos que con el gran arquitecto francés Filiberto Delorme, seguidor en Florencia de las enseñanzas de Vitruvio, por lo que estaba imbuido del ambiente cultural renacentista y del espíritu que emanaba del hermetismo, la cábala cristiana y el neoplatonismo, transmitido por la corriente sapiencial de la escuela de Marsilio Ficino. Y así lo reconoce dicho arquitecto en el siguiente fragmento de una de sus obras, que consideramos importante destacar aquí, pues demuestra que era iniciado en los misterios de la arquitectura del cosmos, es decir, que le había sido revelada la matemática y la geometría divina, que se corresponden con la proporción y medida de todas las cosas, y que son ideas emanadas de la justicia y la belleza. Aunque es cierto que éste teme que su lenguaje simbólico se malinterprete y pueda acabar siendo perseguido como hereje, siendo esto una muestra más de primerísima mano de lo suspicaz que estaba el ambiente en todos los órdenes. Tras presentar el libro del que hablamos, Delorme escribe: confieso ante Dios no haber pretendido ni deseado en todo este discurso afectar u ofender a nadie, en particular, cualquiera que sea. No digo esto sin motivo alguno, porque sé muy bien cuán maliciosos son los tiempos actuales y los oídos de tantos quisquillosos, así como los juicios corrompidos y depravados, de tal manera que convierten la dulce miel en la más amarga hiel. Los buenos y sabios sabrán interpretar muy bien y con sabiduría el todo y sacar buen provecho de él,
mediante la gracia de Dios. Es evidente que el arquitecto, vinculado como estaba a la tradición de Hermes, temía que aquellos beatos religiosos interpretaran malévolamente sus palabras y lo tomaran por nigromante, cuando él no hacía otra cosa que hablar con pasión de la perfecta figura geométrica, que es la cruz, y de cómo ésta, además de ser un símbolo tan honrado por los cristianos, es una estructura que está en la base de cualquier construcción arquitectónica, dado que es, ante todo, un modelo del propio cosmos. Delorme se sentía deudor de aquel saber que le había dado las pautas tan armoniosas y aplicables a la arquitectura. Dado su alto grado de conciencia, no podía sino agradecer el haber adquirido ese punto de vista según el cual un símbolo bien comprendido puede ser esa verdadera medida de la que se habla en la alquimia y que cura de la ignorancia. Es por ello que dice: es tan admirable que no puedo dejar de señalar lo que he aprendido de Marsilio Ficino y otros excelentes profesores de filosofía, que dicen que la figura de dos líneas rectas que se entrecortan por el medio en ángulos rectos representa el carácter de la cruz, tan honrada y querida por los antiguos, incluso mucho tiempo antes del acontecimiento de Jesucristo. Los egipcios la tomaron como cosa muy santa, muy sagrada y milagrosa, y la habían grabado sobre el pecho del ídolo Serapis. Después de haber creado por su palabra toda la máquina del universo con una forma redonda y esférica, él divide su circunferencia en 4 partes iguales, mediante 2 líneas rectas que se entrecortan en el centro y el medio, o si queréis, en el punto de la división de la Tierra. Dichas partes están figuradas por la cruz y dividen todo el universo, por sus extremidades, en 4 partes llamadas Oriente, Occidente, Mediodía y Septentrión. Volviendo al Palacio de las Tullerías, que es la obra que nos ocupa ahora, fue Catalina quien dio las órdenes a Filiberto Delorme y Jean Bullat para que realizasen los planos del edificio y del jardín, para el que ella siguió tomando como modelo el del Palacio Pitti de Florencia, el cual se componía de glorietas, bosquecillos, parterres, lo que realizó con la ayuda de su hijo Carlos IX, todavía un joven, quien la ayudó en ciertas partes de la decoración con dibujos que aún se conservan. Delorme, refiriéndose a las Tullerías, dice lo siguiente, comillas: la reina madre fue el principal arquitecto y solo me dejó la parte de la decoración. A continuación, anotamos lo que un corresponsal escribió 2 siglos después de la construcción del palacio. Los primeros cimientos del Palacio de las Tullerías se pusieron en el año 1564, de orden de la reina Catalina de Médici, en un paraje muy olvidado, en donde por algún motivo había habido unos tejares. Eligió para ejecutar su diseño a Filiberto Delorme y a Jean Bullat, ambos franceses, y los arquitectos más acreditados de su tiempo. Se compuso del grueso torreón cuadrado del medio, de 2 cuerpos de edificios, que cada uno tiene un terrado por la parte del jardín, y de otras 2 torres pequeñas a los extremos. Estos 5 cuerpos que forman este espacio tenían regularidad y proporcionalidad. El grueso torreón de en medio, cubierto de una cúpula cuadrada, está adornado de 3 órdenes de columnas de mármol, a saber, jónicas, corintias y de orden compuesto, con un ático más encima. Las columnas del primer orden están hechas y adornadas por diversas esculturas, trabajadas sobre el mármol.
Durante el proyecto y planificación del edificio, Catalina discutió con Filiberto los planos, así lo cuenta este mismo informador, con estas palabras. Este palacio estaba dotado de un espléndido jardín, al estilo florentino, es decir, un vergel adornado de estatuas mitológicas, fuentes, pájaros exóticos y majestuosos caminos bordeados por una gran cantidad de árboles ornamentales, cúpulas, macetas con flores y en algún lugar propicio un laberinto circular de más de 1 hectárea, en medio del cual se puso una estatua de Venus. Es la imagen de la utópica isla Citera, la isla del amor, y a cuyo recinto se accede por una de sus 5 entradas. Sin embargo, de esos 5 accesos, únicamente 2 llegan al centro, donde está la diosa. También se hizo un criadero de gusanos de seda, cuya técnica también llevó Catalina a Francia. Entre los árboles del jardín, un buen número de cipreses, imitando de ese modo el paisaje de la Toscana. Precisamente de 1594 son unas notas donde se dice que se plantaron ciprechinos y gran cantidad de moreras para la crianza de esos gusanos de seda. Las Tullerías fue el último proyecto importante de Filiberto Delorme, quien murió cuando aún no estaba terminado. Tras el fallecimiento, la reina entrega el proyecto al mencionado Jean Bulliat para que lo acabara. Con los años el palacio no se conservó, pero en cambio sí ha permanecido el Jardín de la Reina, como lo llamaron sus contemporáneos. Y lo cierto es que, a pesar de haber experimentado muchas remodelaciones, en definitiva, este ha perdurado desde entonces como uno de los pulmones de París. Por ejemplo, en 1664, Luis XIV encargó su rediseño, abriéndolo a la gente, por lo cual el jardín de Catalina y Filiberto Delorme se convirtió en el primer jardín público de la capital, donde hoy en día hay enormes arboledas de arces, castaños de Indias y olmos, al tiempo que se fueron incorporando estatuas y nuevos estanques. En 1644, un viajero, John Evelyn, describió una visita al Museo del Louvre y las Tullerías del siguiente modo. En otro jardín, más privado, hacia el apartamento de la reina, hay un paseo o claustro bajo arcos cuya terraza está pavimentada con piedras de gran anchura. Mira hacia el río y tiene un agradable aviario, una fuente, cipreses majestuosos, etc. Sobre el río se ve un prodigioso número de barcazas y botes de gran eslora, llenos de heno, maíz, madera, vino y otras mercancías que esta vasta ciudad consume a diario. Debajo de la larga galería que hemos descrito habitan orfebres, pintores, estatuarios y arquitectos, quienes, siendo los más famosos por su arte en la cristiandad, tienen estipendios permitidos por el rey. Para los grandes estudiosos de jardines, las Tullerías es el modelo por excelencia, y aunque ha tenido muchos rediseños, estos han acostumbrado a hacerse en consonancia con lo que ya había, por lo cual sigue siendo el jardín donde la corte de Catalina tenía su ciudadela ideal, escenario de sus representaciones teatrales y marco de sus juegos literarios. Hoy en día cualquiera puede indagar en sus formas geométricas y en su estatuaria simbólica, cosa que puede dar al visitante pensamientos alejados de lo vulgar y cotidiano, motivo principal de estos jardines del hermetismo renacentista, esto es, invocar a las mismas deidades, héroes y mitos que a poco que les prestemos atención los hallamos prestos a desvelarnos su virtud y su ciencia. Pasamos ahora a explicar la columna astronómica de Catalina de Medici. Posteriormente al Jardín de las Tullerías,
Catalina mandó construir un nuevo palacio en París, donde fijó su residencia. La obra comenzó a edificarse a partir de un antiguo inmueble conocido como el Hotel de Soissons, donde dispuso que se construyera una torre a la que se tuviera acceso desde sus aposentos, para contemplar desde ella los movimientos astrales y realizar sus ritos mágicos. Dicho observatorio es una construcción excepcional que se conoce como columna Medici. Efectivamente, se trata de una torre de 32 metros de altura, en cuya cúspide hay una plataforma cuadrada de 4 metros, estando sus 4 lados perfectamente orientados, cada uno de ellos a un punto cardinal. A esta torre, que como el edificio es de 1574, se accedía a través de una escalera de 147 peldaños. La base se asentaba sobre un acceso que daba paso a un entramado de pasadizos, con 2 puertas al exterior, aún visibles, que conectaban con las propias dependencias de la reina y con el laboratorio que custodiaba Cosme Ruggieri. El cronista que nos facilita la información también escribe que la escalera de esta torre no tiene parangón alguno, tanto por su elegancia y belleza general, como por su atrevimiento al alzarse 90 pies. Dice así este cronista: el camino de la Alhóndiga está sobre el sitio de la antigua casa de Soissons, en un edificio destinado puramente a la utilidad pública. No se esperaría hallar 2 escaleras de un corte tan elegante como atrevido. Pero lo que merece sobre todo la atención y la admiración misma de los inteligentes es la media naranja en una construcción muy bien entendida y que se mira con justo título como una obra magistral del arte. Si no existiese, se miraría su ejecución como imposible. Otro de los que subían a la torre de la reina era Jean Farnel, al que ya hemos mencionado, que ejercía como médico de la Casa Real, y el cual sabía calcular, mediante extraños aparatos que al parecer él mismo construía, las distancias entre las estrellas y comprobar con total precisión los movimientos celestes, observando y estudiando los efectos que éstos tenían sobre las cosas, en especial sobre el cuerpo humano y sus humores. Con esos datos conseguía los antídotos y venenos que eran menester usar para controlar dichas energías, equilibrarlas y de ese modo favorecer la salud sobre la enfermedad. Farnel es autor de varios tratados sobre medicina, uno de ellos titulado De Naturi Parte Medicinae, el cual está compuesto por 7 volúmenes, cada uno con 7 capítulos, uno por cada uno de los planetas tradicionales. En ellos hace una descripción del cuerpo humano, la forma de conservar su salud y su relación con las energías celestes y terrestres. Se dice que fue él, otros que Nostradamus, el creador del talismán con el que la reina atraía hacia sí las energías estelares positivas y saludables, al tiempo que alejaba o neutralizaba las maléficas. Dicho talismán es un medallón ovalado hecho mediante una aleación de metales fundidos en momentos astrológicos precisos, cuando los planetas de los que derivan dichos metales se encontraban haciendo trígono u otra figura potencialmente benéfica.
Este medallón, tanto en el anverso como en el reverso, está totalmente repleto de inscripciones, símbolos astrológicos, nombres cabalísticos y figuras mágicas pertenecientes a las energías intermediarias. En una de sus caras se encuentra una imagen de Júpiter, con el águila, el ave que lo representa, a los pies, siendo este un modo de invocar su justicia e inteligencia, condiciones necesarias para todo buen gobernante. También aparecen caracteres hebreos y signos astrales. Además, en esa misma cara hay un extraño personaje con cabeza de animal sosteniendo un espejo frente a sí. En la otra cara se encuentra representada la diosa Venus, desnuda y en una grácil postura. Porta una esfera o manzana en una mano y en la otra parece que un peine. La rodean un tupido número de símbolos y trazos geométricos, entre los que se distinguen los signos con que se representan distintos aspectos de Venus, tanto los que aluden a su belleza como a su inteligencia. Asimismo se leen los nombres de los ángeles Agiel, que significa inteligencia de Venus, Aniel, Asmodei, Anael, nombres que designan a las entidades angélicas, así como a las del inframundo, siendo las unas el reflejo de las otras, pero en distintos planos. El talismán de Catalina de Médici se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, junto a sus libros, aquellos que adquirió para dar inicio a dicha biblioteca, como se dijo. También tenía un brazalete con una gran turquesa en la que se puede ver el grabado de un dragón alado y los nombres de los arcángeles Gabriel, Rafael, Miguel y Uriel. También se encuentra en esa misma biblioteca un precioso medallón con una gran esmeralda en su centro y otras piedras preciosas, la cual ella misma mandó realizar, dado que junto a la joya se guarda la nota que elaboró al hacer el pedido al orfebre. En ella se indica el sentido simbólico que quiere que tenga la pieza, aludiendo a la fragilidad natural que posee la esmeralda, análoga a la paz de un estado, por lo cual ambos necesitan estar reforzados por la confianza y la amistad, es decir, por la concordia que simbolizan las dos manos enlazadas que completan el diseño de la magnífica pieza, siendo este un símbolo que procede de la época romana, seguramente de los misterios de Mitra. No obstante, todo lo investigado sobre ella, si bien nos da un perfil bastante favorable sobre esta gobernante, no podemos dejar de referir de nuevo la mala prensa que su figura generó durante su vida en Francia y que ha seguido perdurando en los historiadores modernos hasta la actualidad, no reconociéndole en términos generales el papel relevante que jugó en la corte francesa y los grandes aportes que hizo al país galo. Y todo, o mucho de ello, por tener un carácter tolerante y por no ser francesa, y tal vez también por querer anteponer a todos sus logros los errores que sin duda también cometió en algunas de las decisiones que tomó durante su regencia. Sin embargo, creemos que la cita de Hilarión de Coste, enviado por ella a Florencia en busca de los libros y manuscritos de su bisabuelo Lorenzo el Magnífico, y que a continuación reproducimos, concluye para nuestra opinión con gran acierto de síntesis lo que representa esta ilustre dama en la historia de las ideas. Dice esta cita: nuestra imparcialidad nos obliga a confesar que algunos de los libelos que se publicaron en Francia contra aquella reina contienen ciertas acusaciones con todos los visos de la exageración o de ser producto de un vivo resentimiento.
No puede menos de elogiarse en la madre de Enrique III la elegancia de sus modales y un amor ilustrado a las ciencias y las artes. Hizo trasladar a Francia, desde Florencia, una parte de los preciosos manuscritos que su bisabuelo Lorenzo de Medici había adquirido cuando la conquista de Constantinopla. Por su orden fueron construidos el Palacio de las Tullerías, el Soissons, los castillos de Monceau, Chernusaux y otros muchos edificios notables, por un género de arquitectura, de cuyos verdaderos principios no había por aquel tiempo en Francia ni aún idea. Añadimos a esto otra información relevante que nos viene dada por el historiador Palma Cayet, de 1525-1610, quien nos dice: la reina madre es digna de elogio por haber hecho investigar antiguos manuscritos, estuvieran en la lengua que fuera, con los cuales ha aumentado y dado honor a la biblioteca del rey Francisco I, logrando que sea la más bella del mundo. Catalina pasó sus últimos años en el castillo de Blois, donde murió el 5 de enero de 1589, justamente la noche de Reyes, lo cual nos resulta un dato a destacar, dado la devoción que la familia Medici tuvo desde siempre por los tres Reyes Magos, hasta el punto de que el pintor Benozzo Gozzoli realizó para ellos un ciclo de frescos cuyo tema es el viaje de los tres monarcas a Belén, y donde miembros de la familia, como el propio bisabuelo de Catalina, Lorenzo el Magnífico, aparecen representados en la cabalgata como uno de los magos. De alguna manera, la partida de esta gran reina, en una noche tan mágica como es la víspera de la fiesta de la Epifanía, tan celebrada en Florencia y en la familia Medici, pone una rúbrica estelar y simbólica a la historia de esta saga medicea, con la figura de su último miembro, la reina Catalina, cuya estela sigue iluminando la Francia actual.